Ayer se hizo oficial el fichaje de Kevin Medina por el Córdoba Club de Fútbol y hoy te queremos contar todo lo que debes saber de este nuevo fichaje de la mano de Proyecto Malaguista. Todo lo que vas a ver sucedió en un directo de La Puerta Cero en Twitch. Te recomendamos que nos sigas para no perderte nada de nada. Y ahora sí, dentro vídeo. Disfruta. A ver, lo primero, cuando el otro día salió lo de Kevin, pasó por un grupo que tengo con colegas con los que voy yo a la Rosaleda y responde uno de ellos, pero ¿cómo va a jugar Kevin en el Córdoba si está Adilson? Y luego les dije yo, no, es que Adilson está lesionado y no vuelve hasta vamos a ver cuándo, ¿no? Porque encima cuando vuelva con una lesión complicada de rodilla, pero sí que es cierto que partiendo de la base de que ambos futbolistas estuviesen bien, tú, al malaguista de a calle, yo creo que le das a elegir, bueno, no voy a hablar por todo el mundo, pero te hablo por mi grupo de amigos, que les preguntas, oye, ¿qué prefieres? ¿A Kevin Medina o a Dilson? Cierto que nosotros a Dilson Méndez lo vimos solo el año de Primera Federación y en Segunda División cuando ha estado disponible, también en alguna ocasión hemos visto de él, pero mayoritariamente jugando contra el Málaga. Y la sensación era que a Dilson Méndez era un futbolista escandaloso. Kevin Medina, ¿qué tiene? Bueno, habréis visto, imagino ya, esos 2 goles que marcó la pasada temporada, 2 golazos, uno contra el Racing de Ferrol y el otro contra el Eldense. El tema está en que, más allá de esos 2 goles, hay algún highlight más, es cierto, ahí, por ejemplo, una muy buena pinchadita de pelota, yo recuerdo, todo el mundo habrá visto el del año pasado contra la Antequera, subiéndose encima de la pelota, y Kevin es eso, en definidas cuentas, es decir, es un jugador que al final tiene lo que tienen muchos extremos, y esto lo puedo llevar incluso a Primera División. Muchas veces se habla, por ejemplo, malagueño también, Brian Zaragoza, de que es un jugador que tiene mucha calidad, pero ¿cuál es el problema de Brian? La irregularidad. Llevándolo todavía más a la élite, Vinicius Junior, por ejemplo, ¿cuál es el que se achaca en ocasiones como problema de Vinicius? De que hay veces que le cuesta. Bueno, Kevin es esto, Kevin es un jugador que evidentemente si tiene el día puede ser muy positivo, pero el tema está en que Kevin a lo mejor tiene un día bueno, 3 malos. Si tuviese 3 días buenos, 1 malo, seguramente no sería jugador de Segunda División, porque yo sí que creo que él tiene condiciones de extremo puro. A esto que tú haces referencia anteriormente hablando de Iván Ania, es un jugador que cuando coge la pelota tiene ese hambre, por decirlo de alguna forma, de ir siempre hacia adelante. Es cierto que en la segunda vuelta con el Málaga, yo algo que le eché en falta era que encarase un poquito más. Pero bueno, no sé si esto puede que fuese ligado al tema de que su situación contractual estaba en el aire y entonces pues también sabemos que cuando tu contrato no se ha renovado, aunque a veces te digan que no, la cosa luego termina siendo que sí, es que los jugadores están pensando en ello, reciben input de sus agentes, reciben input de su entorno y eso hace, creo yo, que te despistes un poquito. Pero bueno, que en resumidas cuentas, yo sí que creo que Kevin puede ser un jugador que se adapte o que se acople al sistema de Iván Ania. Ahora, tengo que deciros que a mí me sorprendería que se haga con la titularidad. Porque, por ejemplo, lo que se leyó aquí, sobre todo antes del partido de vuelta en esta temporada pasada, es que a Kevin lo que se le achacaba también un poco era como esa última decisión, ¿no? Que le faltaba tomar Sí. esa buena decisión. Una falta de toma de decisiones, ¿no? No sé si se ha mejorado, si crees que también ha venido un poco por esa subida de categoría, ¿no? Bueno, esto creo que se lo he visto en varias ocasiones esta temporada, precisamente contra el Córdoba, creo que además no deja buenas sensaciones en ese partido, pero Kevin ha tenido este año varias de quedarse prácticamente mano a mano. Recuerdo una contra el Racing de Santander también clarísima, de no te voy a decir que la meto yo, porque creo que sería muy osado por mi parte, pero sí de decirte que, oye, tío, estás viviendo del fútbol, te quiero decir, estás ganando una pasta, eres un jugador profesional, esa tienes que meterla, no te voy a pedir que metas todos los días el golazo que le metiste al Racing de Ferrol, evidentemente eso sale uno de cada 50, 100 o 200, pero cuando te quedas en un mano a mano, si no vas a meterla porque no te ves con confianza, levanta la cabeza y a ver cuál es el compañero que tienes al lado. Leo por aquí por los comentarios que dicen en el chat que si a lo mejor le ha podido perjudicar la idea de juego, el estilo de juego de Sergio Pellicer, que yo no sé ustedes cómo lo veis a Pellicer desde fuera, pero en Málaga sí que es cierto que muchas veces se le ha vinculado a un entrenador amarrategui, muy defensivo, de meterse atrás. Bueno, yo creo que este año el Málaga ha sido un equipo bastante más valiente que en Primera Federación. Sí que es cierto que en Primera Federación metía el 1-0, se metía atrás y a ver qué es lo que sucedía. Es decir, en el Málaga no era un equipo divertido en ese aspecto de que te metía el primero y iba por el segundo, como por ejemplo el Castellón. El Córdoba creo que este año también ha tenido muchos momentos de eso. El Málaga no era eso en Primera Federación.
En segunda división yo sí que creo que hemos visto un Málaga más valiente y de hecho, si hablamos de los mejores jugadores del Málaga, dejando a un lado la figura de Alfonso Herrero, que evidentemente el portero no lo podemos olvidar, pero yo creo que todo el mundo coincidirá en que David Larrubia ha hecho una gran temporada, Lobete, a pesar de que le han faltado números, ha hecho buena temporada, Antoñito Cordero, a pesar de que en el segundo periodo de la temporada, en la segunda vuelta, ha pegado un bajón y que se ha marchado de mala manera, ha terminado siendo el jugador que más goles ha participado del equipo. Entonces yo sí que creo que este año el Málaga en la parcela ofensiva ha potenciado mayoritariamente a sus jugadores. Es que justo lo acaba de decir Resubética, una cosa que iba a preguntar yo, que el tema de que si crees que eso, como ha hablado, que el Málaga a veces, bueno, no es un equipo que esta temporada haya querido tener la posesión del balón durante grandes momentos del partido. El Córdoba, en cambio, sí hemos visto que se siente muchísimo más cómodo con balón. ¿Crees que en ese entorno él va a ser bastante más determinante? El tema está en que Kevin no es un jugador de dos toques. Es decir, no es jugador normalmente, hablo por lo que hemos visto de él en Málaga, no es un jugador de control pase, es un jugador de recibo, controlo, si te la puedo liar, te la voy a intentar liar, entonces no sé hasta qué punto eso puede ser beneficioso. De ahí que yo también os haya apuntado anteriormente que a mí, en un rol de revulsivo, en el Córdoba sí que me encaja, a partir del minuto 60, un futbolista que tiene que ir o que busca ir casi siempre hacia adelante, pero claro, inicio de partido. Si a lo mejor tú le entregas a Kevin el balón en una situación ventajosa en la que hay que devolver a 1 o 2 toques, yo quiero verlo eso, A lo mejor en el Arcángel, oye, se transforma y en Málaga la visión que tenemos es de, macho, que bien le ha sentado a Kevin el marcharse de Málaga. Es cierto que Kevin no es la primera vez que va a salir de Málaga, él ya tuvo una cesión por Gil Vicente. Y sí que hay una cosa que no sé si lo conocéis o no, pero también es compañero de plataforma aquí en Twitch, Nacho Serrano, que él es del Córdoba, Sí. y me preguntaba y me decía, oye, Salva, ¿me puedes dar alguna pincelada de Kevin? Y yo le decía, Nacho, te voy a decir una cosa, se lo escribía por WhatsApp, que no os dejéis engañar por las primeras 5 o 10 jornadas, porque Kevin es cierto que tiene eso, el tío llegó a Gil Vicente, además jugando competición europea, e hizo muy bien las cosas. En Málaga, el curso pasado, el golazo que le marca al Racing de Ferrol, es en la primera jornada, y es cuando tú piensas, va a ser el año de reivindicación, de dar un paso al frente, de que va a tomar galones. Yo creo que a partir de la jornada 6-7 es cuando realmente se empieza a ver el nivel real de Kevin Medina. Sigo repitiendo que para mí como revulsivo bien, como titular me deja más dudas, porque también la pregunta que yo os hago es, hoy, si yo os pregunto por el extremo izquierdo del Córdoba, ¿me respondéis Jacobo? ¿O quién sería? Jacob. Sí, el titular. que no Para hay mí, otro. o sea, para mí no hay. O sea, de momento es Adilson. Claro. Y va a ser Kevin Jacobo Medina. Sí, ha sí. sido el que ha estado supliendo esa baja de Adilson durante estos meses. Pero realmente Kevin Medina, yo creo que el Córdoba lo firma para venir de titular. Es decir, el Córdoba Durante estos buscaba. primeros 6 meses. El Córdoba Claro, buscaba, durante los 6 meses que está de baja Adilson, el Sí, Córdoba sí, buscaba claro. un extremo izquierdo de plantel, de 11. Entonces, claro, a priori viene de titular. La cosa es eso, que. No, a ver, hay que decir una cosa, entre comillas se lo habéis arrebatado porque sonó fuertemente al Granada. Es decir, se hablaba mucho de Granada. Entiendo que a lo mejor en Granada él entendía que no iba a ser titular porque el Granada con Pacheta, que se ha quedado a las puertas del playoff, entiendo que confeccionarán un proyecto de playoff o de ascenso directo. No digo que el Córdoba no, pero que a lo mejor él se ve con más opciones de ser titular en el Córdoba que en el Granada, más por esto que también estáis comentando ustedes, Claro. de que no hay un perfil de extremo puro más allá de Adilson y de que Jacobo pueda jugar en esa posición. Claro, si es el único futbolista que tienes en plantilla para jugar en izquierda, que te aporte el 1 para 1, también creo que Kevin es un jugador mucho de confianza, de que tiene que tener la confianza del entrenador. El tema está en que, claro, puede ser algo negativo el cortoplacismo, porque si yo valoro en base a los últimos 6 meses, a pesar de que creo que ha habido momentos en los que Sergio Pellicer le ha dado esa confianza y lo ha puesto cuando creo que no lo tenía que poner, es que hablábamos nosotros en Proyecto Malaguista hace nada, cuestión de 2 semanas con Manu Molina, que se ha marchado libre del Málaga, y él nos decía, a ver, os podría engañar y os podría decir que no, pero es que sí, es que aunque yo no hubiese, yo no había renovado y aunque yo no estuviese 100% pendiente de eso, yo por dentro tenía esa cosa de que no sabía si iba a seguir en el Málaga, de que no iba a seguir, y eso al final le influye a un jugador. También tengo que deciros que Manu Molina nos dijo que a su parecer Kevin Medina es uno de los 3 jugadores con más talento que tenía el Málaga la pasada temporada en plantilla, solo que no fue capaz de explotarlo. Ha hablado antes que Kevin empieza muy bien las temporadas, ¿no? Bueno, también hemos leído por el chat y se ha hablado mucho en Córdoba de que, bueno, si Iván Ania lo mete dentro de la dinámica, puede ser un jugador muy importante.
No sé cómo, bueno, no sé cómo fue en Málaga ese inicio de temporada, pero ahora estaba revisando los datos de Kevin y la primera jornada, si no me equivoco, empieza metiéndole ese golazo del que hemos hablado antes Eso a es. Rossi de Ferrol. No sé si tenía ahí un poco más de ilusión que al final pues acabó yendo o... Yo no sé si lo puse en Twitter o no, tendría que buscarlo, pero es el típico tweet que ahora habría que hacerme retweet con el tiempo de macho, la pifia que me heriste. De poner, este es el año de Kevin, el año de la reivindicación, el año de la confirmación, porque al final es lo que faltaba con Kevin. Kevin no es cosa de Primera Federación. Kevin, habrá gente que lo recuerde de que debuta con José Alberto López, el que ha sido entrenador este año del Racing de Santander, lo hace con el número 37, si mal no recuerdo, y Kevin era una pasada. O sea, para mí, aquel Kevin era mejor que el Kevin de hoy, fíjate lo que te digo, pero porque creo que era un jugador más valiente, tenía más descaro, le daba absolutamente todo igual. Creo que él no pensaba en el qué dirán, y hoy creo que toma muchas decisiones pensando en ese qué dirán o en ese run run que se podía generar ya en el último tramo en la Rosaleda de su temporada, ¿no? Sí, o de su etapa en el Málaga, mejor dicho. Pero Kevin era un futbolista, de verdad, que se echaba a calentar, a lo mejor era suplente, y la Rosaleda se ponía en pie como si fuese a entrar una superestrella, que tú decías, oye, a ver, que está entrando un chaval de la casa, que está entrando un... Es cierto que también eran momentos complicados para el Málaga esa temporada, pero Kevin era un jugador que, insisto, recuerdo su partido contra el Mirandés, tiene uno contra el Huesca también espectacular. Siempre le han faltado números, porque eso es una realidad, es decir, nunca ha sido el más goleador del equipo, ni siquiera en categorías inferiores con el Atlético malagueño. Le ha faltado también facturar en cuanto a temas de asistencias, pero yo sí que creo que hace 4 años era un jugador bastante más atrevido con pelota y bastante más atrevido en el regate. Dicho esto, con respecto a lo que me preguntabas de si yo pensaba o qué pensábamos al inicio de temporada, eso, yo pensaba que iba a ser el año de confirmación, pero desgraciadamente para Kevin no ha terminado siendo así. Hay que poner una cosa sobre el papel, o hay que poner una cosa encima de la mesa, y es que a Kevin le llega una oferta de renovación el año pasado, justo creo que es, no sé si antes o después de terminar el playoff contra el Nastic, pero vaya, esas fechas más o menos, mes de junio, es decir, hace un año exactamente podríamos decir, le llega a Kevin una oferta de renovación. Kevin la declina porque él entiende que tenía que cobrar más de lo que el Málaga le ofrecía, así que yo entiendo que ya el equipo estaba ascendido a segunda división. Él la declina porque entiende que tenía que cobrar más de lo que le estaban ofreciendo. Sucede que nunca llegó una segunda oferta de renovación para Kevin, entonces al final la no renovación de Kevin también es algo que se habla mucho aquí en Málaga. Al final es una toma de decisión del director deportivo del Málaga, de Loren Juarros, o también del entrenador que lo hayan consensuado, Sergio Pellicer, pero a lo que voy es que Kevin Medina, a lo mejor si le hubiesen puesto un salario X, se hubiese quedado en el Málaga, pero como no se llegó a realizar nunca esa segunda oferta, pues bueno, Kevin se marcha y lo que os he dicho, sonaba para diferentes equipos, estaba por ahí también el Granada en la pelea, pero Córdoba parece que va a ser su destino. Una pregunta también que te hacen por los comentarios, que a la hora de defender le cuesta a Guerrero poner su ética. Sí, porque es bastante importante, ya mira. que a Iván le gusta a los extremos que bajen bastante a defender. Por ejemplo, Jacobo, yo creo que ha sido un hombre bastante importante. No daba tanto en ataque como nos podía dar otro extremo izquierdo, porque Adilson. claro, como nos daba Adilson, obviamente, pero sí es verdad que en ese aspecto defensivo sí que corría bastante y corría los balones. Entonces, creo que también es importante saber eso de Kevin. Mira, hay una jornada, la temporada pasada Primera Federación, si te digo el equipo te miento, porque ahora mismo me bailaría, pero bueno, hay una jornada en la que Kevin Medina en el descanso es sustituido y no vuelve a jugar en las siguientes 2 jornadas. Dice Sergio Pellicer ese día, cuando Kevin es sustituido, no mencionó a Kevin, pero dijo que los futbolistas tenían que tener un poquito más de implicación en el trabajo y que tenían que demostrarlo sobre el campo, dando a entender lo que todo el mundo veía, y es que a Kevin le costaba mucho remangarse, como se suele decir, a la hora de defender. Cuando Kevin recibió ese pequeño castigo, la vuelta de Kevin fue, cuando no tenía el Málaga la pelota, ver a un Kevin totalmente diferente. Es un jugador que sí que se le vio bastante más implicado en el aspecto defensivo en Primera Federación, y yo este año en Segunda División esto sí que se lo reconozco, igual que hay muchas cosas que yo creo que se le pueden apuntar, señalar, criticar. Para mí esto es algo donde creo que Kevin ha dado todo de sí. Es un jugador que cuando no ha tenido pelota ha ido a dar el apoyo a su lateral izquierdo, bien fuese Dani o bien fuese Víctor García, y es un jugador que creo que no al nivel de David Darrubia, porque lo de David Darrubia es sobresaliente, es uno de los máximos recuperadores ya no del Málaga, sino de la categoría siendo extremo, cosa que me parece fascinante, pero que Kevin Medina también es un tío que sin pelota
sobre todo este año, insisto, en segunda división creo que ha tenido importancia en el Málaga Club de Fútbol cuando le ha tocado jugar, pero en Primera Federación sí que tuvo ahí un valle de, oye, que era un poquito más vaguete, le pegó el tirón de oreja a Sergio Pellicer y de ahí en adelante ha ido creciendo en esa parcela. Hay también algo importante que, bueno, se va conociendo y es que... Bueno, y que se ha comentado por Córdoba. Sí, se ha comentado por Córdoba mucho, se ha hecho bastante meme un poco, ¿no? A raíz de la pregunta de Falito, ¿no? Sí, a la raíz de la pregunta de Falito, sí. Y es que parece que le gusta un poco bastante la fiesta, todo ese tema. La noche, sí, la noche en general. A ver, ¿Crees que es algo que...? Eso es lo que se ha comentado Sí, por Córdoba. se ha comentado, no sabemos cómo de verdad y... Porque claro, nosotros no lo hemos tenido Sí, aquí, entonces... Si hay esa falta de madurez, ¿no? Al fin y Sí, al cabo, el jugador, sí, si como necesitas más jugador, madurez. exactamente, si como jugador necesitas crecer su madurez o bueno, simplemente fue racha o tal. yo te hablo por mí, ¿vale? Rumores sí que han podido haber alrededor de Kevin. Por ejemplo, hay una cuenta en TikTok que se llama Fútbol Ibarro. No sé si alguna vez os ha salido un chico que es de la Ponferradina, que le gusta mucho etiquetar a los jugadores de que si es un cani, de que si es esto, es lo otro. Yo creo que se genera una imagen alrededor de un futbolista que a veces creo que no es la real, insisto. Yo hablo por lo que yo sé y por lo que yo he visto. Yo a Kevin nunca lo he visto de fiesta. No es que yo sea el más fiestero del mundo, pero igual que te puedo decir que hay otros jugadores que sí que he visto de fiesta en etapa del Málaga en años anteriores, yo a Kevin nunca lo he visto de fiesta. Bueno, miento. Más allá del día del ascenso, evidentemente, que ahí salió todo el mundo, Sí, claro. pero eso no lo contabilizamos. Pero hubo una vez donde sí que había un grupo, pero yo creo que es que salió el grupo al completo. Y fue además tras una derrota del Málaga y eso pudo llegar a molestar un poco. Pero, además, pero esto no es de ahora, esto es de la etapa de José Alberto. Es decir, hace mucho de esto. Kevin ahora es padre, Kevin ahora mismo ya es padre joven, es cierto. Pero yo creo que eso también influye positivamente en los jugadores. Es decir, cuando tú tienes una criatura de 1, 2, 3, los que tenga la hija de Kevin, cuando tú tienes una criatura en casa, yo creo que ahí uno sabe cuándo sí, cuándo no. Evidentemente, yo creo que los futbolistas, al igual que todas las personas, salen de fiesta, pero como siempre se suele decir, oye, si vas a salir, que no sea muy cantoso y si sales, que sepas bien manejar en ese aspecto los timings, ¿no? Porque si te pegas una fiesta el mismo día que habéis perdido, estando el equipo en descenso, pues como comprenderá la gente se te va a echar encima. Pero insisto que la crítica que había generalizada en Málaga hacia Kevin no era porque fuese fiestero, no fuera porque... Que luego sí que es cierto que la cabeza en ocasiones, oye, que es un jugador que muchas veces desconecta rápido, eso sí es así, eso es real, pero que no era un jugador, vaya, insisto, por lo que yo he podido conversar, por lo que yo conozco, no era un jugador al que la crítica principal a Kevin era, macho, es que es muy malo porque está todos los días de fiestas, no, había otras razones, pero no era que fuese un fiestero. ¿Y de dónde viene ese desagrado y esa crítica por parte de la afición del Málaga a Kevin Medina? Porque claro, se ha dicho antes que la Rosaleda era muy importante, salía a calentar y la Rosaleda se ponía en pie y tal. ¿Cómo ha llegado allí? Sí, ¿cómo ha llegado de eso a que, bueno, nosotros hemos estado leyendo bastantes críticas por parte de la Sí. afición? De hecho, cuando no recuerdo ahora quién fue el primero que da la noticia de lo del Córdoba, pero muchos de los comentarios de gente del Málaga es Sí, Cazorla. ánimo, hermanos cordobeses, en esto Sí, estamos con sí. vosotros, en esto no hay Exacto. colores, es decir, esos son muchos de los comentarios Sí. que uno lee cuando Claro. ve que la primera información que sale de Kevin Medina. Yo creo que... A ver, Kevin es que siempre ha tenido una cosa, que dentro de la afición del Málaga ha habido una parte que creo que lo ha sobrevalorado. Se ha creído que Kevin Medina era un jugador de 50 millones de euros. Y hay alguno que creo que se lo ha llegado a creer, y Kevin nunca ha sido eso. Kevin era un futbolista, insisto, de calle, un futbolista especial, pero no era, o no ha sido nunca, perdón, un jugador de esos quilates. Sucede que, claro, tú te plantas en segunda división, empieza, como ya hemos comentado anteriormente, muy bien. Es un chico que, dentro de lo que a los niños más pequeñitos se refiere, genera, pues, idolatría, podríamos decir. Los niños de 6, 7, 8 años tenían como ídolo a Kevin Medina. En la Rosaleda, a partir del mes de, ¿qué te diría yo? Noviembre, comienza ya el run run con Kevin. Uno, porque no había renovado, y dos, por lo que habíamos comentado anteriormente, balones que tocaba, Kevin mayoritariamente no los hacía bien. Y Kevin hacía un partido bueno de 10, o dejaba un detalle bueno de 10. Y entonces llegaba un punto en el que la gente desesperaba, porque por un lado iba escuchando que Kevin iba pidiendo más dinero. Claro, porque
El Málaga es cierto que no le había ofrecido una segunda o no le había ofertado una segunda propuesta de renovación, pero es porque rechazó la primera donde estaba pidiendo bastante más dinero. Entonces ya todo iba de la mano y la pelota que se generaba era de, oye, Kevin está pidiendo cobrar más pasta de la que cobraba y fíjate qué es lo que hace dentro del campo. Y si a eso le sumas una serie de errores clamorosos, podríamos decir, y luego también sensación de que ya en el tramo final ha habido partidos donde parecía que le faltaba actitud, donde parecía que ya como no iba a renovar estaba todo el pescado vendido y a otra cosa, pues bueno, sucedió que en la última jornada, a Kevin cuando lo sustituyen en la Rosaleda contra el Burgos, en el primer momento es pitado. La gente lo pita a Kevin Medina, que es algo que sorprende, porque Manu Molina, sin haber sido de la casa, se lleva una ovación espectacular. Diony Villalba, que ha estado menos tiempo en Málaga que Kevin, se lleva una ovación espectacular. Y Kevin, que es uno de los que tendríamos que etiquetar como héroes del ascenso, es pitado en un primer momento. Luego sí que es cierto que cuando acabó el partido fue ovacionado, le dieron el... Vaya, se acercó él a la zona del fondo sur de la Rosaleda, que en ese aspecto ellos sí que se lo reconocieron a Kevin, pero el sentir general del estadio, no te voy a decir que sea el 100%, pero a lo mejor un 70%, 60%, pitó a Kevin Medina, que así es como terminó su etapa. Cuando yo veía a la gente, o cuando veo a la gente hablar de Kevin, siempre lo etiquetan como uno de los grandes extremos de la categoría. Yo creo que cuando a Kevin lo ves en el día a día, te das cuenta de que no es uno de los grandes extremos de la categoría, pero es un jugador de highlights, las cosas como son. Es decir, te puede dejar cosas muy chulas, eso sí es verdad. Sí. Yo creo que Iván Gani igualmente va a mejorarlo. O sea, aquí a Iván Gani ha traído mucha fe aquí en Córdoba. Yo creo que puede meterle en vereda. Puede ser, oye, al final yo siempre digo una cosa, mira, Bacharly, ¿sabéis quién es? El chico de TikTok que habla del Málaga. Pues Bacharly una vez se pasaba por Proyecto Malaguista y decía algo que a mí me dejó pensando cuando estábamos en mercado de invierno y veíamos quién renovaba, quién no renovaba. Bacharly dijo, yo solo diré una cosa, yo a Kevin lo renovaba porque creo que no encuentras a un futbolista con las condiciones de Kevin libre en un mercado con la edad que tiene Kevin. Y a mí eso me parece clave, es decir, es cierto todo lo que yo he comentado anteriormente de Kevin, tiene muchos peros, pero Kevin tiene 24 años o 25, es del 2000, 2001. Quiero decir, es un jugador que es potenciable muchísimo todavía y si tú eres capaz de reconectar la maquinaria, creo que es un jugador al que le puede sacar mucho jugo de aquí a los próximos años. Así que bueno, en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo en que Iván Ania, ya no solo en Córdoba, también en su etapa en el Racing, que yo pude seguirlo un poquito cuando estaban en Segunda División B, es un buen entrenador para eso. Así que a ver. Bueno, pues nada, un placer, ¿no? Bueno, Pues nada, chavales, ha sido un placer estar por aquí. Sí, Tenéis que seguirlo. Eso es, ahí está. El Twitter lo tenéis ahí, seguidlo en sus redes sociales, Eso es. también apoyo a la gente del Málaga. Así que nada. Nada, ya os llamaremos un día si el Córdoba nos vende a alguien este verano, cosa que veo poco probable que algún jugador de Córdoba tome dirección a Málaga, pero bueno, para cuando toque el momento de hacer la previa de la temporada que viene, no quepa la menor duda de que contactaremos y charlaremos un poquito más. Pues nos volveremos a ver seguro, Encantado, Salva, de que estés aquí con nosotros. Pues nada, Venga, que vaya bien el día, chavales. Adiós. Chao. Hasta luego.